Representantes de 24 países. Bueno, Ramiro Escobar, periodista, analista internacional, está con nosotros y nos ayudará a entenderlo. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. Gracias por estar aquí en TV Perú. Gracias por la invitación, Julio, y un saludo para ti y para todos los televidentes de TV Perú. ¿Cuál es el significado, la importancia que tiene esta asamblea que se va a llevar a cabo esta semana? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que habitualmente entre la población, entre el público, se tiene la percepción de que ese tipo de reuniones no sirve mucho o incluso alguna gente dice que para nada, ¿no? Eso es consecuencia de la desinformación que hay, ¿no? Porque la OEA es digamos, el organismo regional más antiguo del mundo, para empezar, ¿no? Segundo, que reúne a 35 países de toda la zona interamericana. Y tercero, hay otros motivos más, es que esta reunión, que es la 52 Asamblea General de la OEA, que convoca a los cancilleres, va a tener presencias muy relevantes, como las de Antony Blinken, que va a ser el jefe de la delegación de Estados Unidos, que es nada menos que el secretario de Estado y que se va a reunir con el presidente el jueves. Y el tema central, que es muy importante, es la discriminación y la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo, Julio, del mundo, de 10 países, esto según el Banco Mundial, más desigual del mundo, 8 son latinoamericanos. ¿Cómo no va a ser un tema eso? Además terrible. ¿Cómo? Terrible. Terrible, claro, exactamente, ¿no? Y además hay resoluciones casi listas sobre discriminación y desigualdad, sobre derecho de la mujer, sobre medio ambiente, sobre salud inclusiva, que es un documento muy importante porque están relacionados la salud con el medio ambiente, incluso de eso podemos conversar en un momento. De acuerdo. Ahora, estas discusiones son de alguna manera determinantes también para implementarlas inmediatamente en los países dentro de las políticas públicas, no son meramente enunciativas. No, para nada, porque acuérdate que existe la Carta Democrática Interamericana, existe la cooperación entre los países. Voy a citar un caso puntual de la resolución que está ya casi lista y que se tiene que aprobar en la Asamblea sobre salud inclusiva. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Significa ampliar la cobertura sanitaria y algo que me parece muy importante, que yo incluso he estado reclamando en algunas columnas o entrevistas. Hay un punto de esa resolución que habla sobre entender el tándem entre salud animal, salud humana y salud ambiental. Está en la resolución. ¿Y eso qué significa? Prevenir otra pandemia. Porque las pandemias vienen del contacto con el terrotero silvestre desprevenido que puede provocar una tragedia como la que provocó la COVID-19. Entonces, eso está en la resolución, para además ampliar la cobertura sanitaria. Y hay un punto incluso que habla de solidaridad entre los países miembros de la OEA para conseguir vacunas, cosa que no se hizo antes, solo se hizo en la Unión Europea. Entonces, es muy importante lo que se va a discutir porque a pesar de que se tiene la percepción de que solo son conversaciones, si realmente se trabaja bien y se aprueban estas resoluciones, puede haber mayor cooperación para problemas futuros como una pandemia. De acuerdo. Ahora, esta asamblea, esta reunión de cancilleres, tiene que ver con, podríamos decir, los acuerdos finales de grupos de trabajo que permanentemente a lo largo del tiempo vienen discutiendo entre países, ¿no? De eso se trata. ¿Qué es lo que resaltas o destacas como lo más significativo que tendrá que acordarse ahora en esta asamblea? Bueno, esta resolución de salud inclusiva, por ejemplo, es algo muy importante. Hay una resolución sobre discriminación y desigualdad, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la no discriminación hacia la mujer, hacia la comunidad LGTBI, hacia los pueblos indígenas. Entonces, las resoluciones tienen un lenguaje diplomático, ¿no? Instan, promueven, ¿no? Pero también, de alguna manera, al instar y al promover y al firmarse una resolución, se está adquiriendo un compromiso. Por ejemplo, hay también, en una de las declaraciones sobre la participación de la mujer, hay el asunto de la paridad, ¿no? El asunto de mayor participación de las mujeres en la política, ¿no? Entonces, cuando se aprueba una resolución, cuando uno ve los borradores de las resoluciones, va a ver incluso, y esto es bien interesante, hay que darse el trabajito de verlas, ¿no? Cómo algunos países apuntan una cosa, otros discuten otra, pero en la Asamblea se afina la resolución y finalmente se aprueba. Entonces, acá se viene a aprobar esas resoluciones, que son sobre varios temas, ¿no? Y hay una sobre Nicaragua, por ejemplo, que es un estado que ha pedido salirse de la OEA, que tiene palabras muy fuertes sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua a partir de la crisis de derechos humanos democrática y el gobierno autoritario que se ha instalado en este país, ¿no? De acuerdo. Y mirando a América Latina,
hay temas que se van a tener que tocar también en estas relaciones bilaterales y el cambio de la geopolítica en América Latina. ¿Consideras que eso será materia también de discusión? Claro, porque lo que pasa es que, digamos que las resoluciones de la OEA no son tan explícitas políticamente, es decir, no te van a decir algo así como estamos a favor de la candidatura de Lula o Bolsonaro en Brasil, pero esto se produce en un contexto en el cual mañana hay elecciones en Brasil que son muy candentes. La primera vuelta no se sabe si va a ganar Lula en primera vuelta, que tiene algunas posibilidades, o va a ganar segunda vuelta, pero en ambos escenarios son tensos. Pero además, Antony Blinken, antes de venir al Perú, va a estar en Colombia y en Chile. Lo que quiere decir que la mirada de Estados Unidos hacia la región está cambiando, parecería que hay un mayor interés, y obviamente esas visitas, ¿no?, tienen que ver con una suerte de preocupación por lo que ocurre en la región. Hay una tendencia de gobiernos hacia la centroizquierda, ¿no?, que se consolidaría si es que gana Lula en Brasil. Y obviamente esto tiene que ver con esta reunión porque esa es la atmósfera en la que está ocurriendo, atmósfera de definiciones políticas, de cambios geopolíticos. Y además, como lo señalaba una nota hace un rato que presentaste acá, con la intensificación y el agravamiento del conflicto en Ucrania, ¿no?, frente al cual se pronunció la Cancillería, y seguramente en algún momento se va a hablar de eso también en la Asamblea, porque es un asunto demasiado grave frente al cual no podemos decir que no nos importa. Es más, hay una resolución que tiene que ver con la crisis alimentaria, y la crisis alimentaria está muy alimentada justamente por el conflicto entre Ucrania y Rusia. De acuerdo. Entonces, hay que seguir de cerca lo que se discuta, sin lugar a dudas. Claro, hay que seguir las noticias, ver qué resoluciones se aprueban, cómo va a ser la discusión, cómo van a ser las reuniones bilaterales, porque esas reuniones bilaterales se producen justamente con ocasión de esta asamblea, esta que va a tener el presidente Castillo con el secretario de Estado Antony Blinken. Es algo bastante interesante. Van a hablar sobre calentamiento global, por ejemplo, sobre lucha contra la pobreza. Y eso además tiene un simbolismo porque también había la percepción de que Estados Unidos tenía distancia con los gobiernos del centro hacia la izquierda. Parecería que no, va a visitar 3 en estos días. Y esto lo quiero asociar con esta fotografía del presidente de la República, la primera dama, con el presidente Biden y también la primera dama, la señora Biden, en Estados Unidos. Ahora tenemos la llegada también del secretario de Estado, hay una reunión pactada, comprometida. Es decir, en política esos gestos tienen un significado importante. Obviamente, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto que en las últimas semanas ha dado un giro importante, ¿no?, que vale la pena mirar? Fíjate, se puede mantener, y yo mantengo las severas críticas que hay que hacer al gobierno por diversos motivos, ¿ya?, judiciales, políticos, etcétera. Pero si uno observa, desde el comienzo de este gobierno no hubo ningún gesto hostil de Estados Unidos. Al contrario, las elecciones fueron aprobadas, ¿no?, con una mirada, digamos, generosa incluso de la embajada norteamericana y de Estados Unidos. Y después se han producido una serie de reuniones, ¿no?, como estas que tú señalas, ¿no?, que se produjo en el marco de la Asamblea General de la ONU, y ahora esta visita, que no hablan de una relación conflictiva, ¿no?, hablan de una relación llevadera con todos los problemas que hay, ¿no?, con todos los problemas que hay. Y esto es importante, Julio, leerlo con una visión más fina, ¿no?, porque los países pueden generar, o los estados de la región pueden generar preocupación en otros estados, pero hay un nivel de la diplomacia que se va a mantener, la cooperación, ¿no?, la necesidad, por ejemplo, de la lucha contra las drogas, ¿no?, que es un asunto muy importante en América Latina, o incluso la cooperación en materia como la seguridad alimentaria, ¿no?, que es un tema que se viene con fuerza, ¿no? Entonces, esas presencias, ¿no?, esa foto, esas reuniones, hablan de que, a pesar de todo lo que estamos viviendo y que a nosotros nos suena como una tormenta, la diplomacia se mantiene y trata de que sus canales regulares sigan funcionando, porque precisamente los países tampoco se pueden autodestruir o destruir sus relaciones con los otros países, porque el mundo tiene que seguir funcionando y el país tiene que seguir funcionando, y por eso es importante tener en la Cancillería personas sensatas. Todos los países lo tienen, hasta los talibanes tuvieron al hombre más sensato en su Cancillería, ¿no? Entonces todos los países tienen que tener la Cancillería
y la política exterior funcionando porque son políticas de Estado. De acuerdo, de acuerdo. Y que tienen un gran impacto también dentro de cada país, en todo caso en la región. Una última pregunta, Sí. Ramiro, el tiempo nos gana, pero tiene que ver con esta mirada de integración en América Latina. No solamente por las tendencias ideológicas que están empezando a tener cierto protagonismo, sobre todo en el caso de la izquierda, y si gana Lula eso se va a sentar más, sino este proceso de integración que a través de la CAN también Sí. se viene promoviendo. ¿Cómo visualizas esa posibilidad? ¿Estamos hablando de un modelo muy parecido a la Unión Europea para América Latina? Bueno, la Unión Europea creo que con todos sus problemas es envidiable porque se mantiene en el tiempo, tiene una moneda única, tiene una política exterior Mercado única. integrado completamente. Claro, pero está en una crisis, ojo, como la salida del Reino Unido, pero sigue siendo un organismo sólido a pesar de todos sus problemas. Acá en América Latina lo que tenemos es un archipiélago, ¿no? Tenemos Mercosur, tenemos la CAN, tenemos Prosur, tenemos UNASUR, tenemos CELAC y tenemos la OEA. Lo ideal sería que por lo menos, y tenemos el LAC también, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, lo ideal sería que hubiera un solo organismo o dos sólidos, quizás uno para América Latina y otro interamericano. Pero eso no se ha dado porque eso hasta Bolívar lo dijo en una carta diciendo nunca seremos libres, nunca, por las peleas que había. Conocerás esa parte de la historia que incluso sale en la serie esta, El último bastión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Lo que sí se puede hacer es que los organismos que existen sean funcionales, ¿no? La Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, Mercosur y la OEA tejan una urdimbre en la cual puedan funcionar y puedan favorecer a nuestros países. Y además hay que diferenciar lo que es un organismo de coordinación como la CELAC, ¿no? De un organismo que tiene más peso como la OEA o que tiene más peso económico como la Alianza del Pacífico. Sería ideal que en un momento todo eso se unifique de algún modo, pero mientras no ocurra por las diferencias políticas e ideológicas de los gobiernos de la región, entonces por lo menos hay que crear canales de comunicación para que esos rieles, digamos, sigan funcionando y no se vayan por un lado o por otro, porque eso va en beneficio concreto de los ciudadanos, que eso es lo importante. Muy bien, Ramiro, te agradezco esta conversación, estaremos conversando más adelante, de repente la próxima semana nuevamente para ver el resultado de estas reuniones. Cómo no, Julio, gracias por la invitación.